Una pausa en la mañana que nos conecta con nuestro Creador. Para comenzar nuestro día de la mejor manera. Un café con Dios. Una pausa en la mañana que nos conecta con nuestro Creador. Para comenzar nuestro día de la mejor manera. Un café con Dios. Muy buenos días, mis queridos amigos que nos están escuchando a través de esta señal. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo que podemos tener todavía de poder comunicarnos también con ustedes. Doy gracias a todos los personeros de TN Radio, pues es un placer poder servir al Señor, llegar a través de este medio a muchas vidas, a muchas personas, a muchas familias. En este día quiero compartir con ustedes una parte bíblica de un acontecimiento que se dio en los principios. Y esto lo podemos mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Dice la Biblia en el verso 1: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Resumiendo esta historia, es cuando Dios ya había creado al ser humano. Pero resulta que el ser humano se olvidó de Dios. No quería saber nada de su creador. Fue por sus propios medios a buscar otra clase de actividades, otra clase de desenvolvimiento, y llegó especialmente a como que esto a molestar a Dios, porque empezó a vivir en pecado, empezaron a corromperse. Ese espíritu mismo de rebeldía en contra de su Hacedor se fue poco a poco apareciendo, cristalizando a través de sus actos. Entonces Dios, mirando toda esta situación, les da una oportunidad y le mira de buena manera a uno de los hombres que para los ojos de Dios le era agradable. Y era Noé, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que creía en Dios, un hombre que sabía quién era Dios. Y entonces el Señor se vale de este instrumento llamado Noé y le dice: quiero que construyas un arca. Y entonces Noé obedece, no le cuestiona. Al menos aquí en la Biblia no miramos: Señor, ¿por qué quieres que haga? Es un lugar donde no conocían lo que era la lluvia. Es un lugar donde era algo absurdo construir un arca. Y entonces obedece Noé y empieza a construir un arca. Supuestamente, haciendo un cálculo rápido, podemos encontrar que quizás demoró unos 100 años en construir el arca. Pero quiero que mires esto. Dios siempre amó a la humanidad. La humanidad no ama a Dios. No queremos responder a los que el Señor nos está hablando a través de todas las manifestaciones. Luego después aparece lo que es la palabra. En ese tiempo no había, pero exactamente mirando lo que es los acontecimientos de la naturaleza, que salía el sol, que había toda esa clase de bendiciones. El hombre no quería creer en su Hacedor. Y entonces les da chance todavía, les da un espacio grande para que en todo el tiempo, en cuanto Noé estaba construyendo el arca, las personas podían darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Decía: bueno, ¿qué? Estamos mirando que están construyendo un arca, pero ¿para qué? Y la Biblia nos refiere que ellos se burlaban de Dios, se burlaban de Noé, se burlaban de su creencia, se burlaban de incluso el trabajo que él estaba realizando. Y entonces Noé, yo creo que cada día se levantaba, tomaba a sus hijos, su familia, y seguía construyendo por encima de las críticas, por encima del cuestionamiento, por encima de la mofa, de las burlas de la gente. Pero él fiel a la palabra del Señor, él fiel en obediencia, que es una de las cosas que Dios ama, la obediencia. La rebeldía repudia, la rebeldía, el orgullo no está en el plano de Dios aceptarlo. Es un Dios grande, es un Dios amoroso, pero un Dios también recto, un Dios justo. Y entonces empieza cada día
Noé creo que se levantaba muy de mañana, creo que tenía ya los planes que Dios le había dado y empezó cada día a seguir trabajando, preparando la madera, todo con las herramientas que debe haber construido y seguía construyendo día a día, día a día, día a día. Imagínate los años que pasan. Entonces como que la gente, entre comillas, empezó a acostumbrarse a lo que estaba haciendo Noé, pero no dejaban de burlarse de él. Entonces Noé, una vez que había construido el arca, después Dios le dice, está correcto, ahora ya tienes hecho el arca. Ahora quiero que hagas lo siguiente, quiero que metas ahí a todo, o al menos un par de cada uno de los animales, y bueno, hay una descripción también, que los animales impuros y todo eso te doy la tarea para que puedas estudiar en casa, pero te quiero resumir el acontecimiento que se dio. Y luego después le dice, quiero que pongas a todos estos animales en el arca. Es un arca muy grande, si ustedes pueden hacer más o menos el estudio, van a encontrar más o menos como unos 6 estadios o algo más de lo que puede haber sido esta arca para que pueda quepar todo lo que el Señor había dicho que ponga en ese lugar. Entonces había subido ya todos los animales. Y luego después el Señor había dicho que va a hacer llover en ese lugar. Entonces cuando ya Noé había subido todos los animales y cuando ya estaba con su familia, dice la palabra que el Señor desde afuera cierra la puerta del arca. Ahora, empiezan ya ellos a estar dentro, quizás a tener una inquietud de qué es lo que va a pasar, porque no es que sabía todo, Noé. Él poco a poco con su familia fueron esperando a ver qué se acontecía. Entonces empieza a llover. Empieza a llover cada día y empieza a llenarse los ríos, empieza a desbordarse los ríos, empiezan a llenarse todo lo que es el mar y como llovía tanto todos los días y entonces empieza a cubrirse todo lo que es la tierra y empiezan a morir todo ser viviente, incluyendo desde los humanos hasta el último de los animales. Y entonces ellos ya, imagínate, en su arca, sobre las aguas, con su familia, ¿cuál piensas vos que era el estado anímico de Noé y su familia? Quiero que nos pongamos en los zapatos de Noé y empecemos a pensar qué haríamos. Nosotros mirando eso aquí, nosotros cuando de pronto, ahora nomás en la actualidad que estaba lloviendo mucho, se desbordaron los ríos. Los que estaban cerca se asustaron. Los que estábamos por ahí más o menos cerca del río también escuchamos todo ese sonido del río y todo eso. Pero imagínate cómo nos asustamos con tan pequeños desbordes que hay de los ríos. Imagínate. Subido en un arca. No se veía absolutamente nada ya de tierra. Era como estar en alta mar por ahí. Pero ya no había ni habitantes ni nada. Pero ¿cuál era el pensamiento de Noé? De su familia, él como líder, él como cabeza de hogar. Y luego hay cosas que me gusta a mí hacer que sea recrear esta situación y pensar también. Porque muchos de nosotros agarramos la Biblia, leemos una parte y simplemente ya está. Pero es interesante que podamos hacer algún estudio. Así que te motivo para que luego de este tiempo puedas tomar tu Biblia y empezar a investigar todo esto que se dio en el acontecimiento del diluvio. ¿Qué pasó con Noé? Quiero que pienses, ya viene un día, ya viene 2, ya viene el día 3, ya viene una semana, ya viene 2 semanas, seguía lloviendo. Y luego después llega ya a los 40 días que dice la Biblia que llovió día y noche. Se desbordaron todo, como te dije, se taparon todas las montañas y todo ello. Pero yo quiero ponerme ahora sí, igual te invito para que pienses igual que Noé. ¿Cómo se sentían ellos? No estaban tan tranquilos de pronto. Ya no importa, esto ya pasó, ya mañana salimos de aquí. No. Yo me pongo a pensar la cantidad de provisión que tiene que haber tenido. Imagínate, mantener a su familia. Porque tienes que saber que no se quedó solamente ese tiempo. Ellos estaban sobre prácticamente la superficie de toda esa agua casi cerca de un año. Ahora empieza a pensar, ¿cómo subsistieron? ¿Dónde cocinó la esposa, las nueras? ¿Qué comían? ¿Qué bebían? O sea, no era tan sencillo, no era simplemente lo que leemos la Biblia. Dice, mira, tienes que hacer esto, te subes en el arca, pones todos los animales que te he dicho y luego después simplemente tranquilo espera hasta que yo te diga cuándo salgas.
quiero que te pongas un ratito en los zapatos de Noé y su familia. Tenían que alimentar. ¿Dónde? ¿Cómo suplieron esa necesidad? ¿Cuánta cantidad de alimentos llevaron para los animales que comían hierba? Para las fieras que no comían hierba, sino que son carnívoros. Y para el resto de animales. O sea, ¿cómo? Las gallinas tal vez. Y qué sé, toda clase de animales que estaba dentro de esa arca. ¿Cómo subsistieron? ¿Qué pasó? Relacionemos con lo que está pasando en la actualidad, cualesquiera que sea tu concepto. Pero estamos obligados a estar confinados dentro de nuestros hogares. Quizás mucha gente me mira de una forma totalmente diferente y dice, no, yo quiero salir a la calle, yo quiero irme por acá y no tengo ningún problema. Es que ahí de alguna forma se está dando una realidad en el mundo entero. Se paralizó el mundo. Nos toca estar confinados en las casas, salir por algunas circunstancias a veces urgentes. Hay otros que quizás, no le hagan caso en cuanto a esto y quieren seguir saliendo. No es que están desobedeciendo, son las situaciones diferentes que hay que salir. Pero con la situación de esta famosa epidemia que se ha dado a nivel mundial, que es una pandemia, entonces, para preservar la salud, para ser prudentes, para tratar de nosotros poder mantenernos sin contaminarse supuestamente con este virus, necesitamos quedarnos en casa, lavarnos las manos más constantemente, mantener un aseo, una higiene diferente quizás a la que teníamos porque es un poco más exigido. Nos toca recién llevamos cerca de 40 días, o ya creo que pasamos los 40 días, y nos toca a muchos de nosotros quedarnos en casa, la mayoría. Ahora, mira, Noé le tocó estar ahí durante un año con toda su familia. Y no había cómo decir, bueno, que de pronto Noé puede salir simplemente con tu barco de acuerdo a la placa que tengas. No había eso. O de acuerdo a tu apellido o algo por el estilo. No había eso. Él no podía salir para nada. Así le den una oportunidad para que él pueda salir de la barca a hacer sus compras. No había. Entonces me pongo a pensar y de verdad me rompo la cabeza. ¿Cómo pudieron subsistir alimentando a todos esos animales que tenían? Alimentándose ellos. ¿Cómo podían sobrevivir? No era sofisticado como esas grandes barcas, embarcaciones que hay ahora para que te puedas hacer tu clase de viajes de aquí a Europa o algo por el estilo. No había. Pero sí había una cosa importante, mi estimado amiga y amigo. Había la presencia de Dios. El que provee todo estaba ahí. El que dirige todo estaba ahí. Aquel Dios que se encarga de llevar a sus hijos y a los que Él ama y a los que responden o respondemos con la misma actitud que el Señor nos está dando. Eso es lo que me impresiona. Yo creo que Noé no se preocupaba mucho. Era un hombre común y corriente, normal. Tenía que tener sus preocupaciones, es lógico. No sé si se estresó o algo por el estilo. Pero yo creo que en su interior él sabía que estaba confiando en aquel que le había dado la orden que entrase, construyese y luego estése ahí durante el tiempo que Dios lo determine hasta que pueda salir. Entonces me pongo a pensar, mis estimados amigas y amigos, en qué importante es confiar en Dios. Qué importante es decir, Señor, yo creo que eres la persona que va a proveer, sustentar, mantener a cada uno de nosotros por encima de las circunstancias. Entonces Dios maneja las fichas del tablero. Dios maneja las situaciones. Empecemos a confiar en ese Dios que todo lo puede y que puede darte toda provisión en toda necesidad. Entonces, yo quiero confiar en ese Dios que ciegamente confió en Noé para poder permanecer durante todo ese tiempo. Creo que jamás le escaseó los víveres para él. Creo que jamás le escaseó la necesidad de comer de sus animales. Creo que jamás escaseó todo eso. Yo sé que él estaba seguro en quién era el que le había dado la orden de que eso hiciese. Entonces, cuando confiamos en este Dios, cuando creemos en este Dios, no importa cuál religión tengas, no importa si crees o no crees en Dios, yo lo único que quiero es aquí referirte a lo que dice la palabra del Señor. Nos habla de que hay un Dios y hay un solo Dios. No hay más dioses, Dios es uno solo. No hay cantidad de dioses, nada por el estilo. Allá tu pensamiento, pero te quiero mostrar lo que dice la Biblia.
ese Dios proveedor, ese Dios que hace todo, ese Dios creador, ese Yahweh de los ejércitos, ese Señor que tiene manejando el mundo bajo todo su cuidado, también nos va a cuidar a nosotros en estas situaciones tan difíciles. Por eso es que quiero en este momento que pongas también tu fe en este Dios. Que empieces a creer que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo incluso para que nosotros seamos salvos. No solamente tengamos la provisión, porque podemos tener la provisión, pero mira esto, vamos a confiar en ese Dios que todo lo puede y que nos ama. Ama a la humanidad, ama al ser humano, ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Entonces quiero que en este momento puedas orar conmigo, confiando en ese gran Dios. Ese Dios que no solamente es de la historia, ese Dios son de todos los tiempos. No solamente está escrito aquí en un libro y que se ha quedado ahí, no. Dios es omnipresente y está en todo lugar. En este momento quiero que por favor conmigo puedas declarar que ese es el único Dios que nos sacará de toda situación, de toda crisis, que confiemos en Él. Pero que además te indicaba de pronto que Él incluso amó tanto a la humanidad, que incluso se desprende de su Hijo Jesús. Y dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, escúchame esto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a cerrar los ojos conmigo y orar. Padre, te damos gracias. Creemos en este Dios que la Biblia nos ha mostrado y que, Señor, los hechos los muestran. Creemos en ese Dios. Y hoy queremos, Señor, también orar con nuestras amigas y amigos que a lo mejor tienen la oportunidad de mirar y de estar, Señor, con nosotros en este momento. Que puedan declarar conmigo, si quieres hazlo, Señor Dios, te doy gracias. Yo creo en tu palabra, yo creo en lo que has hecho. Y en este momento, Señor, yo quiero confesar todos mis pecados, todos mis pensamientos, todas a veces mis ignorancias del conocimiento de quién eres. Y también todas mis actitudes, todas mis acciones que no corresponden para una persona que debe agradar a Dios. Yo te pido, Señor, que en este momento, a través de Jesucristo, yo pueda decirte, Señor, perdona por todos mis pecados, por todas mis actitudes, por todas, incluso mis rebeldías. Creo, Señor, en que amas a la humanidad. Creo, Señor, en que tu misericordia es grande. Y hoy declaro que Jesús limpia mis pecados a través de su sangre. Y también creo, Señor, en que Él es mi Salvador. Y digo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Gracias. Mi estimado amigo, amiga, gracias por haber estado con nosotros. Bendecimos tu vida, tu familia. Sé que de pronto vamos a vernos por ahí en algún momento quizás y podemos compartir este mismo principio y adorar a ese Dios que es dueño de todo. Que Dios te bendiga. Está comprobado que el café se disfruta en verdad con Dios. Hasta mañana y no olvides tu taza.